¿Se considera usted un cristiano, una cristiana? ¿Qué le hace pensar a usted que usted es cristiano? ¿Desde cuándo cree o piensa usted que usted es una persona cristiana? ¿Sabe qué significa ser cristiano? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Cuál Cristo conoce usted? ¿Solo un buen hombre? ¿Cree usted que ese es Cristo? ¿Un ángel? ¿Un profeta? ¿O conoce al Cristo de la Biblia? ¿Usted conoce al Cristo que se reveló 100% Dios, 100% hombre? Al que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida. ¿Conoce a ese Cristo? Al que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Conoce a ese Cristo? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Conoces a ese Cristo? ¿Sabe lo que vino a hacer Jesús a este mundo? ¿Qué significa su muerte para usted? ¿Un rescate de tu vida? ¿El perdón de tus pecados? ¿Usted está dispuesto a asumir el costo de seguir a Cristo? ¿Dónde está puesta su mirada? Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo y en el capítulo 16 Jesús se nos revela cómo es Él, haciéndole algunas preguntas a los discípulos. Él les preguntó qué pensaban las personas, quién era Él. Y después que le dan unas opiniones, Él se devuelve y les pregunta a ellos qué pensaban ellos, quién era Él. Eso lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Al final de este capítulo 16, versículo 28, yo le invito, por favor, ir a su Biblia. Mateo 16, 28. Nuestro Señor Jesucristo le hace una promesa después de anunciar su muerte a los discípulos. Dice el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús había prometido a que algunos de sus discípulos no iban a morir antes de ver a Jesús en su segunda venida. El texto que vamos a estudiar seguidamente, capítulo 17, el Señor da un anticipo de esa promesa que acaba de darle a los discípulos. He titulado el tema de hoy, antesala de la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo
que Elías ya vino y no les conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí vemos algunas características anticipadas de la segunda venida de Cristo. Recuerden que en el versículo anterior, al final del capítulo 16, el Señor hace una promesa y le dice que algunos de los que estaban allí no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se refiere a su segunda venida. Pero inmediatamente el Señor responde a esa promesa con lo que aquí se le llama la transfiguración. Hay algunas características de esa anticipación de la segunda venida de Cristo. Tal vez hoy veamos una de esas características. Están en los versículos 2 al 6. Allí encontramos el Señor mostrando su gloria, la gloria de Cristo en 5 versículos. Es importante que tomemos en cuenta el contexto de esta gloria del Señor. Jesús prometió a algunos ser testigos de esta antesala. Él dijo, versículo 28, regresamos al 16, 28, de cierto os digo que a algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. Mencionó a algunos, estaban los 12 discípulos, pero dijo que de esos 12, algunos, él le iba a mostrar lo que encontramos a partir del versículo 17. ¿Quiénes eran estos algunos? Versículo 1 del 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Tomó a 3, Pedro, Jacobo y Juan su hermano. ¿Por qué el Señor elige a estos 3? Estos 3, por lo menos la Biblia, los evangelios registran que aparecen al menos en 3 escenarios. En Lucas 8, por favor veamos allá Lucas 8, encontramos uno de los escenarios donde aparecen estos 3. A partir del versículo 40 hay una narración en Lucas 8 sobre una mujer que toca el manto de Jesús, pero mientras Jesús se dirigía a la casa de un hombre llamado Jairo, porque la hija de él estaba gravemente enferma. Vamos a leer versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras él iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió:
no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino, observen aquí a los tres: Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. En este escenario aparecen estos tres que Jesús tomó cuando subió al monte en la transfiguración, que es el Mateo 17, el texto que tenemos como base. Aquí toma tres. ¿Por qué no tomó a los 12 y entró con los 12 allá? Creo que aquí hay una lección pastoral, una lección del cuidado en las visitas, cuando hacemos visitas, un principio del decoro. No es lo mismo 2, 3 personas hacerle la visita a uno que ir 10 personas a una misma persona. El impacto no es lo mismo. Ustedes se imaginan cuando esta niña abriese sus ojos y hubiese visto su habitación llena. Tal vez hubiese causado perturbación. Y no es lo mismo que 2, 3 personas, que hay un impacto de intimidad. En Mateo 26, cuando Jesús ya está muy cerca a su muerte, también encontramos estos tres. 26, 36, Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Nuevamente están los tres: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Jesús elige estos tres? Hay varias razones. Una de ellas es por el rol que cada uno de estos tres fueron a tener en la historia de la iglesia. 1, el liderazgo de Pedro. 2, la cercanía de Juan que tenía con Jesús. Y el tercero de ellos fue el primer apóstol que fue martirizado, Jacobo, de acuerdo a Hechos 12:2. Fue el primer apóstol martirizado. Otra de las razones por qué Jesús toma estos tres es por razones de la ley. La ley exigía que debía haber testigos y Jesús tomó a 3, porque de la ley decía: en boca de 2 o 3 testigos. De acuerdo a Deuteronomio 19:15. La ley exigía, para que el testimonio fuese confiable, la presencia de 2 o 3 testigos. Y así lo hizo Jesús. En este episodio regresamos a Mateo 17. En esos primeros 6 versículos encontramos en este episodio encapsulado la exaltación de Jesús. Esa exaltación desde su resurrección hasta su segunda venida. Hay rasgo interesante en este evangelio, en el relato de la transfiguración, acerca de la gloria de Cristo. Jesús, durante su ministerio, se había presentado a sus discípulos no en gloria, pero en este monte muestra su gloria. Versículo 2, hay algunas evidencias de la gloria de Cristo que lo va a presentar cuando Él venga en su segunda venida. Versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los 3 sinópticos registran este hecho. Encontramos esta palabra transfigurar, o este verbo, se transfiguró. Es una palabra griega, es la palabra griega metamorfo. De allí viene metamorfosis, que tiene la idea de cambiarse en otra forma. Tiene la idea de un cambio que viene desde adentro. Lo que sucedió en Jesús venía desde adentro de Él mismo. Y 2 cosas cambiaron.
que fueron evidentes ante los ojos de los 3 discípulos. Uno de ellos, el rostro. Mateo dice que resplandeció como el sol. ¿Se imaginan ustedes ese escenario? ¿Si lo imaginan? ¿Logran tenerlo en mente esa imagen? Y los vestidos se hicieron blancos. Creo que es el Evangelio de Marcos que dice que eran tan blancos que ningún lavador en la tierra hubiese hecho esos vestidos así. Este hecho hace recordarnos a Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Creo que fue la segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí. La primera vez tuvo 40 días y 40 noches y el Señor le dio las tablas de la ley. Cuando él bajó del monte Sinaí, el pueblo estaba danzando alrededor de un becerro de oro y Moisés rompió las tablas. Y después que hubo varios muertos y bueno, subió nuevamente al monte Sinaí y Dios le volvió a dar nuevamente las tablas. Estuvo 40 días y 40 noches también. Éxodo 34. Después de esos segundos 40 días y 40 noches, sumando serían 80 días y 80 noches, algo sucedió en el rostro de Moisés. Éxodo 34, versículo 29 dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. A Jesús lo encontramos acá con un rostro brillante. Mateo dice que como el sol, y nos conecta a lo que había sucedido con Moisés, también después de haber estado largo tiempo con el Señor. Según a los Corintios, Pablo, direccionado por el Espíritu Santo, nos recuerda lo que sucedió en el Sinaí. Según a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ese rostro brillante es parte de la gloria de Dios. Estuvo con Moisés, estuvo con Jesús en la transfiguración. En Jesús dice Mateo que brillaba como el sol. Es una de las evidencias o una de las características que Jesús en el monte de la transfiguración dio un anticipo de su segunda venida. Cuando Él venga en su segunda venida, será en gloria. Una venida en gloria. Ese rostro brillante representa la gloria de Dios, lo dice también acá, según a los Corintios 3:7. Y se da por esa estrecha comunión con el Padre Celestial. Lucas nos da un dato interesante cuando narra la transfiguración. Lucas 9, si usted me puede acompañar y si no, escuche. 9:28. Encontramos la narración que hace el evangelista Lucas. Lucas nos da un dato que no nos lo da Mateo. Lucas dice esto, Lucas 9:28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, Mateo dice 6 días, Marcos dice 6 días, Lucas dice 8 días. Lucas agregó algo que Mateo y Marcos no agregaron. Lucas sumó el día de los acontecimientos en que Jesús le había dicho a los discípulos sobre su muerte y que reprendió, recuerdan a Pedro, le dijo que se apartara de él Satanás. Ese día lo incluyó Lucas y Lucas incluyó el día de la transfiguración, mientras que Mateo y Marcos no. Solamente incluyeron los días que habían en intermedios. Por eso hay esa diferencia. Pero sigamos leyendo. Aconteció como 8 días después de estas palabras
que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué cosa? No lo dice Mateo, ni lo dice Marcos. Pero Lucas sí nos dice que Jesús llevaba una misión: orar. Y se llevó a sus discípulos a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecieron, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Un dato interesante: la comunión de Jesús con su Padre Celestial. La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo es un verdadero desafío para todo cristiano. Y usted y yo estamos llamados a seguir las pisadas de nuestro Maestro. El Señor Jesucristo pasaba muchísimo tiempo con el Padre Celestial, sin teléfono, sin radio, solo con el Padre. Y eso es un gran desafío para usted y para mí. No nos contentemos, hermanos, con pasar una hora con el Señor. No nos contentemos con Él. Necesitamos pasar mucho más tiempo con Él, con el Padre Celestial. Cerrada la puerta, como dice las Escrituras. Supe de la madre de un amigo pastor, amigo de este servidor, que pasaba todos los días alrededor de 7 horas de oración. Desde las 4 de la mañana hasta las 11 se levantaba a hacer. Y supe de estas señoras, hermanas en la fe, que su rostro brillaba y que los vecinos todos habían conocido al Señor por el testimonio de ella y no sabía leer, era analfabeta. El Señor muestra su gloria en una comunidad, así como lo hizo con Moisés, también lo hizo con Jesús. Y Lucas nos da el dato que Él subió al monte a orar. A eso, a tener comunión con el Padre. Aquí hay evidencias de la gloria de Cristo, una gloria que vendrá con su segunda venida. Pero Él le dio un anticipo a sus discípulos porque le había dado una promesa. El primer aspecto que encontramos de este anticipo de la segunda venida de Cristo es la gloria de Cristo. Y una de las evidencias es la transfiguración del Salvador. Su rostro como el sol y sus vestidos brillantes. Hay un segundo aspecto, regresamos a Mateo 17, o una segunda característica de la gloria de Cristo. Versículo 3, Mateo 17. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí encontramos una segunda característica de la gloria de Cristo mostrada en el monte de la transfiguración: el testimonio de los santos. 2 santos de la antigüedad descendieron y estuvieron con Él y dieron testimonio del mismo Cristo. ¿Y qué clase de santos, hermano? Los más grandes representantes de la antigüedad, los más grandes representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés llegó a ser sinónimo de la ley. En el Nuevo Testamento, cuando hacían referencia a Moisés, era hacer referencia a todo el Pentateuco, a toda la ley. Y Elías llegó a ser el máximo representante de los profetas. Hablar de Moisés y hablar de Elías es como hablar de la ley y los profetas. Estuvo presente en el monte de la transfiguración con Jesús la ley y los profetas para dar testimonio acerca de Él. Vamos a revisar algunos versículos que mencionan la ley y los profetas que se refiere al todo el contenido del Antiguo Testamento. Mateo 7:12. El mismo Jesús dice esto: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir,
toda la escritura conocida hasta ese entonces. En Mateo 22, 40, encontramos el gran mandamiento. Cuando a Jesús le preguntan que cuál era el más grande mandamiento, y él responde: amar a Dios con todo el corazón, toda la fuerza, toda la mente y con todo el ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si usted y yo amamos a Dios con toda nuestra fuerza y también a nuestro prójimo, estamos cumpliendo toda la escritura, la ley y los profetas. Lucas 16, tomé algunos versículos, pero hay muchísimos. Lucas 16, versículo 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan el Bautista fue como la frontera entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice entonces que toda la ley y los profetas fueron hasta Juan. Se refiere al documento del Antiguo Testamento. 16:29. Acá tenemos la conversación cuando Jesús narra aquella historia del rico y Lázaro. Los dos mueren y hay un diálogo entre el rico y Abraham. El rico estaba en tormentos, en un lugar de tormento, y él no quería que sus hermanos fueran a ese lugar. Dice el versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque el rico le estaba pidiendo a Abraham que mandara a Lázaro a la tierra, es decir, que resucitara a Lázaro, y Lázaro fuera y le predicara a los hermanos de él, para que los hermanos de él no fueran al infierno. Y Abraham le dice: no, Señor, allá tienen las escrituras. ¿Y cómo define Abraham las escrituras? Como Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. El versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oyen la escritura, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Por eso, estimados hermanos, una persona no se convierte por milagros, sino por el impacto que produce la palabra de Dios en su corazón. Puede ser que se emocione y puede ser que haga una posible decisión de fe, pero eso no se va a sostener en el tiempo. Porque aquí lo dice las escrituras. No, ni que se levante un muerto, le está diciendo Abraham a este hombre. Si no escucha las sagradas escrituras, ningún milagro va a producir que esa persona se convierta. Tenemos un evangelio que está apuntando hacia allí. El evangelio moderno está haciendo mucho énfasis en milagro. Si nosotros hiciéramos aquí un culto que llaman de sanidad, esto se llena de gente. Porque las personas van a cualquier lado donde contar que tenga la sanidad. A una iglesia evangélica, y salen de la iglesia evangélica, si no es sanado ahí, va al brujo, pero va a algún lado, contar que se sane. Pero la salvación, la conversión del alma, lo produce la palabra de Dios. Y Abraham lo llamó Moisés y los profetas. Los dos grandes testigos de la antigüedad, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Regresamos a Mateo 17. Si a usted no lo convence las sagradas escrituras, tampoco te va a convencer algún milagro, sea el que sea.
necesitas del poder de la palabra de Dios en tu vida. Por ahí hay otros datos. Cuando Jesús resucitado caminaba, iba a Emaús y se le acercó a dos discípulos, también le cita a Moisés y los profetas. Le dice que ellos hablaron de él. Dos grandes testigos de la antigüedad. Vamos a revisar Lucas, el texto paralelo de la transfiguración. Lucas 9, porque nos da un dato que no nos da Mateo. Lucas 9:30. Lucas 9:30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mateo no dice esto. Mateo no dice que hablaban, pero Lucas sí nos lo dice. La conversación que sostenía Elías y Moisés con Jesús. Y lo que estaban hablando era de la muerte de Jesús. Ese viaje que llevaba Jesús, ya Jesús había puesto su rostro hacia Jerusalén. Y hay aquí, hermanos, aquí hay una palabra muy rica. Esa palabra que dice partida. Hablaban de su partida. ¿Sabe cuál es la palabra original de la que se traduce esto? Éxodo. Hablaba de su éxodo. Hubo un éxodo en la antigüedad y los discípulos lo tenían muy claro en su memoria, porque cada vez que comían la Pascua recordaban ese éxodo. Era un éxodo que representaba la libertad de la esclavitud de allá en Egipto. Y ahora había un nuevo éxodo. Era un éxodo que representa la libertad del poder del pecado y del poder de Satanás. Esa es la palabra que aparece allí, hermanos. Y lo tenemos en español como partida. Una segunda salida. Es interesante, la Biblia registra varias apariciones, no solamente la de Moisés y Elías. En la antigüedad encontramos otras apariciones. En Génesis 18 está Abraham con Sara en una tienda y se le aparecen tres varones y sostienen una conversación y se le llama Jehová. Ahí hay apariciones. Y por cierto, Abraham le manda a Sara a que le haga comida y ellos comen. Allá hay apariciones perceptibles. Sucedió en la antigüedad. Y hay varios textos de la antigüedad que lo muestran. Aquí, nuevamente, Jesús y hay unas apariciones, Moisés y Elías. Aquí le levanté algunas preguntas y las voy a compartir con ustedes. ¿Cómo los discípulos supieron que eran Moisés y Elías? ¿Cómo lo supieron? Porque Pedro le dice al Señor, vamos a hacer unas enramadas para que no bajemos de aquí. Pero Pedro no es egoísta, no dice una enramada para nosotros. Él dice una para ti, una para Elías y otra para Moisés. ¿Cómo supo que era Elías y que era Moisés? ¿Acaso tenían un retrato? ¿Acaso había una pintura que dijera, él se parece a Elías y ese se parece a Moisés? ¿O acaso ellos se presentaron cuando aparecieron?
yo soy Moisés, yo soy Elías. ¿Sucedió eso? Para que ellos supieran que ellos eran Elías y Moisés. ¿O lo dedujeron de algunas palabras? ¿O acaso había alguna descripción en la tradición judía o en la tradición rabínica que los hizo pensar que ese era Elías y ese era Moisés? ¿O había alguna intuición espiritual en ello? ¿O acaso Moisés apareció con una copia de la ley en su mano? Moisés aquí con una copia de la ley y dijeron, ese es Moisés, porque tiene una copia de la ley. ¿O acaso Elías descendió en un carro de fuego? Entonces cuando lo vieron, ese es Elías. ¿Qué sucedió allí? Para saber que uno era Elías y que el otro era Moisés. ¿O acaso hubo alguna revelación divina de parte de Dios? Yo comparto lo que escuché de un pastor, comparto firmemente esto, que hay un conocimiento espiritual. Hay un conocimiento espiritual que vamos a entender. Cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con Adán, y lo veamos por primera vez, ese es Adán. Este es Adán. Porque dentro de nosotros hay un conocimiento espiritual que va a indicar quién es quién. Este es Pablo. Ese es Juan. Aquel es Jacobo. Dentro de nosotros hay un conocimiento espiritual. Eso sucedió en estos discípulos. Un conocimiento espiritual que indica quién es quién. Regresamos a Mateo 17, versículo 5. Encontramos otro aspecto de la gloria de Cristo. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Una nube de luz cubrió al Señor, y no solamente al Señor, también a los discípulos. Los discípulos y todos los judíos conocían esa nube y se le conoce como la Shekinah. La Shekinah representa la presencia gloriosa de Dios y siempre ha sido una nube luminosa. Esa nube, yo tengo aquí las citas bíblicas, no la vamos a buscar por factor tiempo, pero se las voy a citar y si usted toma apunte, bueno, la revisa luego. En Éxodo 13, versículo 21, esa nube desciende sobre el tabernáculo. Antes descendió sobre Israel sin tener tabernáculo. Iba delante de ellos y cuando el ejército egipcio vino a atacarlo, la nube se quitó del frente y se puso detrás. Y fue como un muro. No permitía que el ejército egipcio se acercara. Y de noche era luminosa. De noche arrojaba luz. Y de día era como una nube que le daba sombra. Está en Éxodo 13:21. Es una gloria que guía. Es una gloria que encamina. Es una gloria que direcciona. En Éxodo 34:5 también aparece sobre el monte Sinaí. Se posa sobre el monte y le da las tablas de la ley a Moisés. Esa nube, Shekinah. En Éxodo 40:34, ella posa sobre el tabernáculo. Y cuando en Primero de Reyes 8:10, cuando Salomón hace la dedicación del templo, ella llena el templo.
se mete dentro del templo y no deja que los sacerdotes, los músicos, nadie pueda tocar instrumentos, no dejó que hiciera nada de eso. La gloria de Dios estaba allí. En Isaías 6, 1 al 8, aparece cuando llama a Isaías al ministerio, esa gloria, la gloria de Dios. Dice que llenaba el templo. Él tiene una visión de Dios. Las faldas de un ser sentado sobre un trono, y sus faldas llenan el templo, y también unas nubes. La Shekinah llena el templo. Esta misma gloria mostrada en la Shekinah, con ella vendrá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Dice que vendrá en las nubes. No es cualquier nube, es esta nube, es la Shekinah. Es una nube gloriosa, es una nube brillante. Apocalipsis 1:7 también lo dice, y Mateo 24:30. Finalmente aparece también dentro de esta gloria la voz del Padre. La voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, óiganlo. Le dice así a los discípulos. Esa voz aparece en Apocalipsis, lo describe como una voz como trompeta. Lo describe como un estruendo de muchas aguas. Lo describe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice que en una ocasión esa voz le habla a Jesús, y la multitud que estaba allí la escucharon. Escucharon esa voz audible y quedaron impresionados. Vamos a revisarlo. Juan 12. Juan 12. Versículo 27. Ahora estaba turbada mi alma. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Es esa voz. Una voz gloriosa. En esta primera característica sobre la anticipación de la venida de Cristo, esta primera característica es la gloria de Cristo. Lo encontramos en su aspecto físico, su rostro, sus vestidos. Lo encontramos en la Shekinah y la voz del Padre. La presencia gloriosa del Padre. Esa voz sigue hablando hoy. En Isaías 6, capítulo 6, Isaías pudo escuchar la voz cuando fue limpio su pecado. Porque él dice que él ve unos serafines con 6 alas y uno de ellos vuela hacia él, toma un carbón encendido y lo coloca sobre sus labios y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y dice Isaías que desde entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: heme aquí. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí. ¿Estás escuchando esa voz? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Tal vez no lo escuchamos audible, pero sí en el corazón. ¿Estás escuchando la voz del Señor? Que te está diciendo: ¿quién irá por nosotros? Él te está llamando a una misión, hermano. No escondas más tu talento. No escondas más tu don espiritual. En la antigüedad el Señor habló por medio de los profetas, dice Hebreos 1. Actualmente Él habla por el Hijo. Y Él te dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Hoy te está hablando el Señor.